Buenos días, qué gusto volver a estar con ustedes en aquella región con Samuel. Me da mucho gusto saber que vamos a estar por allá, que este mensaje llega con ustedes. Un gusto, un saludo a todos aquellos que nos conocemos y a los que no nos conocemos, pues también mucho gusto estar aquí. Y queremos compartirles, pues parece ser que han venido viendo falsas doctrinas. No hay como saber la doctrina seria, verdadera, la que Jesucristo dijo, la que está plasmada en la Biblia. No estás, ni está hoy, ni estamos obligados a creer lo que no dice la Biblia. No todo lo que dice la Biblia es correcto como lo interpretan algunas personas. Dice el salmista, la suma de tu palabra es verdad. O sea, que no basta con que alguien te muestre un texto y decir, mira, aquí dice esto. No, hay que ver qué dice aquí, qué dice acá, qué dice acá, porque la suma de tu palabra es verdad. No podemos basarnos en un solo texto, sino tenemos que basarnos en varios textos. Jesús mismo lo hacía. Jesús mismo referían al Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para saber que en verdad es una doctrina falsa o una doctrina verdadera. La suma de tu palabra es verdad. Y eso es algo que tú debes saber y debes estudiar, que no porque dice algo en la Biblia es contundente. Es así. Tienes que hacer un contexto. Tienes que ver muchas cosas para saber qué es una verdadera doctrina. Muy bien. Hoy vamos a ver una de esas falsas doctrinas llamadas el bautismo en agua. ¿Salva? O sea, porque tú hayas sido bautizado en agua, nada más por esa razón, ¿ya eres salvo? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy y al final podamos sacar conclusiones tú y yo. Si una persona que se bautizó, simplemente por bautizarse es salva. Lo vamos a ver. ¿Qué es la doctrina? ¿Para qué sirve? Si en verdad el bautismo salva o si no salva porque la promueven. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, nos enseñe y nos dé un entendimiento y podamos salir del error. Amén. Bendito Dios. Padre, danos la dirección adecuada, Señor, para poder explicar, para poder enseñar, para poder llegar a conclusiones. Padre, no sea que desviados de la doctrina, de tu doctrina, Padre, caigamos en los caminos de Satanás. Padre, tú viniste a salvarnos, a ayudarnos, Padre, pero Satanás siempre ha puesto obstáculos para poder llegar. Y aquellos que buscan el camino de Dios, el camino tuyo, Padre, siempre va a encontrar piedras en el camino, va a encontrar situaciones que lo hagan desviarse, porque el hombre por naturaleza busca el camino fácil. Padre, hoy enséñanos qué es lo que tú dices con respecto al bautismo. Por favor, ayúdanos, guíanos, necesitamos de tu ayuda, necesitamos entender lo que tú plasmaste en tu palabra. Por favor, quédate con nosotros, Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar con un versículo. Vamos a ver Mateo 28, del 18 al 20. ¿Qué dice este versículo? Y vamos a ver y vamos a ir explicando versículo por versículo para que lo podamos entender o vamos a resaltar algunas de las cosas que vengan en estos versículos. Dijo Jesús, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir que toda potestad? Yo tengo todo el poder para decir las cosas como son. Toda potestad le fue dada a Jesús. Así que lo que Jesús diga, eso va a ser así como Él lo dijo. ¿Qué más dice? Verso 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un mandamiento. Lo primero que vamos a ver aquí es que es un mandamiento, no es una sugerencia. Él mandó a sus discípulos, les dio una indicación, les dio un mandamiento y les dijo, id por todo el mundo, id a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La clave es en lo que sigue. ¿Qué más dijo Jesús? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Sí, bautícenlos, pero también enséñenles a vivir en santidad.
a vivir amando a Dios, haciendo misericordia, viviendo una vida de arrepentimiento, de fe y de santidad. Es lo que nos enseñó Jesús. Dice, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por qué dice que hay que enseñarles también a la gente que Él está con nosotros hasta el fin del mundo? Porque si nos vamos a Judas, ¿te acuerdas que Él dijo que Él es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha? Entonces esta es la doctrina que hace Jesús y dice, si bautícenlos, vayan por el mundo, bauticen a aquellos que quieran guardar todas las cosas que yo os he mandado. ¿Sí? Entonces vemos que el bautismo es un mandamiento que va junto con ir y predicar a todas las naciones. Y luego ya que ellos hayan creído, que estén dispuestos a guardar todas las cosas que Jesús nos enseñó, y entonces pues que fueran bautizados. Otro versículo, Marcos 16, verso 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Otra vez, hay que ir a predicar, ¿ok? Luego dice, el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, no dice al que bautizare será salvo, dice al que creyere será salvo. Y vamos a seguir viendo, mas el que no se bautizara será condenado. ¿Verdad que no dice eso? Dice, mas el que no creyere será condenado. Habla del bautismo. Dice, el que va a creer al creyente. Y vamos a explicar qué es el creyente, porque todo mundo cree. Si tú vas con aquellos que están pecando en este momento, tú vas a los lugares donde están borrachos, donde están maldiciendo, donde están fornicando, donde están robando, y tú les preguntas, oiga, ¿usted cree en Jesucristo? ¿Qué crees que te van a contestar? Amén, claro que sí. Claro que creemos en Diosito, claro que creemos y nosotros tenemos religión. Te van a contestar miles de cosas. Pero entendamos, el que creyere. ¿En qué creyere? En lo que la Escritura dice. Dice que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Que Jesucristo vino a dar su vida y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A creer que se puede vivir en santidad, a creer que se puede vivir agradando a Dios. Eso es lo que deben de creer. Que Él es poderoso, decíamos, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Dios. Eso es lo que la gente cree, y cree que vino a deshacer las obras del diablo. Y la persona que cree vive para agradar a Dios en santidad, en todo el tiempo en santidad. Eso es lo que una persona que cree eso. No cree lo que le dice su pastor, lo que dicen en su iglesia, lo que dice el sacerdote, sin venir en la Biblia. El que verdaderamente cree, sus hechos se notan, su vida es transformada, su vida es otra, por cuanto ha creído y ha sido lavado sus pecados. Y es otra persona. Entonces el que creyere se nota a leguas, se nota, porque esa persona ha sido transformada. Y entonces dice aquí, el que creyere y fuere bautizado. Primero dice el que creyere. No vamos a bautizar al que no creyere, porque el que no creyere ya ha sido condenado. Vas a bautizar a alguien que ha sido condenado porque no cree. La idea es, se van a bautizar, serán bautizados aquellos que creyeren. ¿Y que creyeren cómo? No el que diga, yo sí creo en Dios, no, que su vida da testimonio. Recordemos lo que dijo Juan el Bautista, cuando venían fariseos y venían escribas y venían los sacerdotes, y él les decía, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Haced primeramente frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que sus vidas se noten. Cuando dice hacer frutos dignos de arrepentimiento, es cuando tú ves un árbol y no eres muy apto para conocer los árboles, no eres muy bueno para los árboles, no eres muy bueno para saber qué tipo de árbol es, pues hay que esperar el fruto. Y entonces, yo no sé, se parecen mucho los cítricos, yo no sé si es limón, si es mandarina, si es naranja, no lo sé, si es naranja dulce o es naranja agria, no lo sé. Pero cuando llegue el fruto, entonces me puedo dar cuenta, es naranja agria. O decir, es una naranja dulce, qué sabrosa. Pero dijo Juan el Bautista, hacer primeramente frutos dignos de arrepentimiento. Que se note.
No que tú lo digas, no que alguien venga y diga, oh, y este ya se convirtió, mira qué buen cristiano es. No, que se noten frutos dignos de arrepentimiento. Que ya restituyó, que ya no peca, que ya arregló todas las cosas con todo mundo, que ya se arrepintió delante de Dios y le creyó que sus pecados han sido perdonados. Entonces dice la Escritura, bautízalo. ¿Creyó? Bautízalo. Y el que no, ya ha sido condenado. Recordemos a aquel ladrón que estaba junto a Jesús en la cruz. Recordemos a aquel ladrón que le injuriaba primero. Dice la Escritura que primero le injuriaba junto con el otro. Y de momento, uno de esos malhechores que estaba colgado y que le injuriaba, vamos a verlo. Dice Lucas 23, 39. Dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, estando en la posición que estás, ni aún así temes. ¿Qué más? Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. En esta declaración Jesús entendía algo. El hombre está reconociendo sus malhechuras, está reconociendo que pecó, está reconociendo que está mal, está reconociendo su condición. La Biblia no hace muy extenso aquello, pero es obvio, porque es necesario el arrepentimiento y la fe. Es obvio que esta persona se estaba arrepintiendo, estaba reconociendo su maldad y su pecado. ¿Qué más? Dice, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, que no miente. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo estarías en el infierno, estarás conmigo y en el paraíso. ¿Por qué el paraíso? Porque aún los cielos no se habían abierto, Jesús aún no había muerto. Vas a estar en un lugar de placer, hombre, estás en un lugar con Dios, estás en un lugar previo a que entres al reino de los cielos. Vas a estar conmigo en el paraíso. Te prometo que hoy mismo vas a estar ahí. Ahora la pregunta aquí que yo te quiero hacer es, ¿se bautizó el hombre? ¿Se alcanzó a bautizar? ¿Alguien le aventó agua y le dijo, yo te bautizo? Sin embargo, sin haber sido bautizado, entró al reino de Dios. Jesús no miente, y de Él es el reino de los cielos. Y Él no va a cambiar la estructura de quienes entran y quienes no entran. La persona está en el cielo el día de hoy y no se bautizó, no alcanzó a bautizarse. Yo te hago una pregunta. Imagínate que una persona se bautiza y sigue en sus pecados, e insiste en sus pecados, en su vida de pecado, pero se bautizó. Y esa persona muere y se va al cielo por cuanto está bautizada, aunque estuviera en sus pecados. La pregunta aquí siempre entre paréntesis te la hago, ¿con cuántos pecados podemos entrar al reino de Dios? ¿Con cuántos? Ah, pero era bautizado. Ok, te voy a poner ahora otra persona. Una persona que no se bautizó, pero se arrepintió y creyó en Jesús. No se alcanzó a bautizar, pero sí creyó, sí dio testimonio, sí dio frutos de arrepentimiento, pero por alguna razón, como pasa en muchas ocasiones, no se alcanzó a bautizar y se muere. Y los dos llegan a aquel juicio al cual tú y yo vamos a estar un día. Llegan al juicio y Jesús le dice, pues sí pecaste mucho, entiendo que has pecado mucho, que no dejaste tu pecado, pero fuiste bautizado, pásale al reposo de tu Señor. Y el otro que vivió en santidad, que se arrepintió y creyó, y le diga a Jesús, ¿por qué no te bautizaste? Al infierno maldito, al fuego eterno. Si tú conoces las Escrituras un poquito y conoces un poco el carácter de Jesús, nunca va a suceder así. No es una condición para entrar al reino de Dios, sino aquel ladrón nunca hubiera entrado. Jamás hubiera entrado a ese paraíso al cual Jesús le dijo que estaría ese mismo día en el paraíso. ¿Ese ladrón creyó? Pues sí. ¿Se bautizó? Pues no. ¿Entró al reino de Dios? Parece que sí. ¿Qué es el bautismo en agua? ¿Qué significa? Quiero decirte que viene de la palabra bapto, que significa sumergir, y de la palabra baptizo, que quiere decir cubrir completamente con un líquido.
La palabra bapto, la palabra baptizo. Cristo instituyó dos momentos muy especiales: la cena del Señor y el bautismo. Esas dos. Y hay que cumplirlas. Oh, claro que hay que cumplirlas. Pero si por alguna razón no se alcanza la persona a bautizar en agua, ¿qué entonces? ¿Quién se bautiza? Aquellas personas que en un estado consciente toman una determinación, influenciado por el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, que así somos todos en un momento dado de nuestra vida, porque para eso dijo Jesús que nos convenía que el Espíritu Santo viniera, para convencernos de pecado. Entonces, cuando una persona es convencida por el Espíritu y toma una determinación consciente de que está mal delante de Dios, y toma una determinación en decir: yo no quiero volver a pecar, no quiero volverte a ofender. Entendió que las marcas del Maestro, entendió que la crucifixión fue por sus pecados y toma una determinación y dice: no quiero volverte a ofender. Y la persona se arrepiente y como fruto de ese arrepentimiento restituye al agraviado. Como fruto de ese arrepentimiento deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien, como dice Isaías. O sea, ¿qué es el arrepentimiento? No es solamente dejar de hacer lo malo, sino ahora hacer lo contrario. Te pongo un ejemplo. Que viniera una persona que golpea a su esposa, que tiene años golpeándola, maldiciéndola, ofendiéndola. Y un día el hombre se arrepiente y le dice: mi mujer, ya no te vuelvo a golpear, ya no te voy a maldecir, ya no. ¿Y qué dirá la mujer? Está bien, no, que estoy bien amargada contra ti, porque nunca me debiste haber pegado, porque nunca me debiste haber dicho lo que me dijiste. ¿Cómo se va a dar cuenta entonces la mujer que realmente se arrepintió esa persona? ¿Cómo lo va a saber? Pues muy fácil, muy fácil. Cuando empiece a hacer frutos dignos de arrepentimiento aquella persona. Cuando empieza a hacer esos frutos de arrepentimiento, cuando empieza la persona a cambiar, entonces la esposa creerá: este ya es otro. No es dejar de hacer lo malo, sino es hacer lo contrario que hacías. Maldecías, ahora bendices. Robabas, ahora das. Y pagaste todo lo que debías con intereses y con todo, hasta 3 o 4 veces, dice la Biblia. Nos enseña cómo restituir al agraviado. Y entonces la persona dirá: este hombre ya cambió, este hombre de veras ha creído. Entonces, ¿quién es el que se va a bautizar? Aquel que se ha arrepentido de todo corazón y cree firmemente todo lo que la Escritura dice. Se era un pecador, se arrepiente, restituye y cree que Dios perdonó todos sus pecados y le da una conciencia limpia. Y por amor a Cristo, aquel que lo limpió después de estar en una vida miserable, cambia totalmente. Y se ven los frutos. Esa persona que da fruto de arrepentimiento es la que se debe de bautizar. En otras palabras, aquellos que han alcanzado la salvación de su alma. Es la persona que se debe de bautizar. ¿Qué condiciones para que alguien se bautice? Un verdadero arrepentimiento. Te hablo ya de un verdadero arrepentimiento, aquel que no vuelve atrás. Dice la Escritura: el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Una persona que sigue haciendo sus pecados, que sigue otra vez, ¿se habrá arrepentido? Una persona que vive su vida como antes se emborrachaba diario, ahora nomás se emborracha una vez a la semana. ¿Tú crees que sea una persona arrepentida? Una persona que maldecía y cuando se da cuenta que por sus maldiciones tuvo que morir Cristo, tuvo que dejar el trono de gloria por él y viene a esta tierra para ser crucificado, para ser escupido, para ser maltratado, gracias a sus maldiciones, esa persona escrupulosamente se cuida de no volver a maldecir, de no tener un pensamiento. Y cuando viene una tentación, inmediatamente recurre a la Escritura. Así como Jesús recurrió a la Escritura y no peca. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El verdadero arrepentimiento es cuando tu vida es transformada y ya no pecas. 1 de Juan 3 dice:
Hijitos míos, no os engañéis. No os engañéis. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. O sea, no tienes nada que ver tú con el reino de Dios. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando se acercaban a él para ser bautizados? Dice que en aquellos días venía Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, previo al bautismo, previo a que él se metiera en las aguas y empezara a bautizar a la gente, él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Había una condición: arrepentíos. Por eso, cuando llegaron los escribas y los fariseos, que no se ven arrepentidos, dijo: no, haced primeramente frutos dignos de arrepentimiento. O sea, en la condición para que la gente se bautizara era un verdadero arrepentimiento de todo corazón. Y salían a Jerusalén y de toda Judea y de todas las provincias. Y dice la Escritura que la gente cuando se bautizaba confesaba sus pecados. Veamos otra cita, Marcos 1, 14 al 15. Jesús también, el evangelio de Jesús era arrepentimiento, arrepentimiento. ¿Qué predicó Isaías? Arrepentimiento. ¿Qué predicó Jeremías? Arrepentimiento. ¿Qué predicaban todos los profetas? Arrepentimiento. ¿Qué predicó Pedro? ¿Qué predicó Juan? Arrepentimiento. Primero es el arrepentimiento. Arrepentíos y creed. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Dice que cuando empezó su ministerio Jesús no dijo: bautícense para ser salvos, o reciban al Señor en su corazón, o en cierta iglesia e iban a encontrar a Dios. No, Jesús cuando empezó su ministerio, cuando empezó a predicar, lo primero que predicó fue el evangelio. ¿Y qué decía el evangelio? Lo veamos en el 15. Dice: diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, la base del cristianismo no es el bautismo. La Biblia nunca nos va a enseñar eso. La base del cristianismo no es asistir a una religión, a un grupo. El verdadero cristianismo no significa que hago una oración de recibe al Señor en tu corazón. No es el tema el día de hoy. No es el tema. Pero te quiero decir, toda la Escritura nos lleva a algo. El evangelio de Cristo no es que hay un cielo y hay un infierno. No. El evangelio de Cristo nos lo dice aquí: arrepentíos y creed en el evangelio. Él empezó, dice la Biblia, empezó Jesús a predicar el evangelio de Dios. ¿Y cuál es el evangelio de Dios? Arrepentimiento y fe. Arrepiéntete y cree, porque el reino de Dios se ha cumplido, porque el reino de Dios está aquí ya con nosotros. Ese es el evangelio. Entonces, cuando una persona es cristiana, no es porque asiste a una religión, no es porque es asiduo, no es porque ya se aprendió la Biblia de memoria, no es porque ya puso un pescadito en su auto, no es porque asiste domingo a domingo, o porque predica, o porque toca la guitarra, o porque dice amén, hermanos, aleluya, gloria a Dios. No, porque hay un arrepentimiento y una fe. Eso es lo primero. Por eso Juan el Bautista decía: arrepentíos, arrepiéntanse, haced frutos dignos de arrepentimiento. Es necesario que haya un verdadero arrepentimiento. Y veamos después a Felipe con el eunuco. Vamos a ver qué dice, qué le dijo Felipe al eunuco para que fuera bautizado. Dice Hechos 8, 36 y 37. Dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Hay algún impedimento para que yo sea bautizado? 37. ¿Qué le contestó Felipe? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí lo creo. Sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es una declaración. Y Felipe, que no era malicioso, le creyó. Si crees de todo tu corazón, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y descendieron del carruaje y fue bautizado el eunuco. ¿Cuál fue la condición aquí? El arrepentimiento. Vemos
dijimos al principio, la suma de tu palabra es verdad. En uno decía y hacía mucho hincapié en el arrepentimiento. Aquí Felipe hizo mucho hincapié en algo: si creyeres de todo corazón. Jesús dijo, el verdadero evangelio es arrepentimiento y fe, arrepentimiento y creer. Te arrepientes de tus pecados y das frutos del arrepentimiento y crees de todo tu corazón, bien puedes. Y este hombre fue bautizado. ¿Qué dijo Pedro cuando dio su primer discurso, se puede decir? Hechos 2, 37 y 38. ¿Qué fue lo primero que dijo? Dice que cuando él exclamó, cuando él se levantó aquel día de Pentecostés y empezó a hablarle al pueblo, empezó a hablarle a la gente, dice que cuando escucharon aquel evangelio, cuando les dijeron, ustedes mataron al Cristo, se sintieron acusados y el Espíritu Santo vino y hizo una obra, sintieron toda su maldad encima. Y dice la Escritura que se compungieron de corazón. ¿Qué quiere decir compungirse? Da la idea en el griego como si alguien agarrara una espada y lo atravesaras a esa persona y sintiera ese dolor y ese temor y ese estoy solo, estoy acabado. Ellos dicen que eso significa se compungieron de corazón. Se arrepintieron, para que me entiendas, se sintieron desesperados. ¿Y cómo arreglo lo que hice? ¿Y cómo compongo aquello? ¿Y cómo restituyo? ¿Qué hago? Dice la Escritura, al oír esto, se compungieron de corazón. Regrésate al 37, por favor. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Estamos perdidos, ¿qué hacemos? Y Pedro les dio la salida después de que se arrepintieron. Estaban quebrantados, estaban llorando. ¿Qué hago? 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Entonces el bautismo perdona los pecados. No, les dijo arrepentíos. Ya explicamos lo que es el arrepentimiento. Arrepentíos. El verdadero arrepentido restituye, no vuelve a pecar, deja su pecado, lo ve como una maldición en su vida, es transformado para vivir en vida nueva. Dijo arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿En qué está basado? ¿En el bautismo o en el arrepentimiento? Creo que está haciendo énfasis en el arrepentimiento, por cuanto ya vimos los otros pasajes, dijimos la suma de tu palabra es verdad, ya vimos los otros pasajes donde dice la Escritura que haced primeramente frutos dignos de arrepentimiento. Primero dice la Escritura, arrepentimiento y fe. Alguien que se arrepiente, imagínate a alguien que se arrepiente, deja su pecado, restituye, ya se arrepintió, ya no practica el pecado, pero no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. No cree que sus pecados fueron perdonados. No cree que hay un cielo y un infierno. No cree que quien murió en la cruz del Calvario es Jesucristo, el Hijo de Dios, y que le perdonó de todos sus pecados y que ya no hay deuda delante de Dios. No lo cree. ¿Podrá ser salvo alguien que se haya arrepentido pero no cree? Creo que la respuesta es no. Ahora volteemos otra vez, veamos a otra persona que sí cree. Sí cree que Jesús es el Hijo de Dios, sí cree que Jesús es el Cordero de Dios, sí cree, de todo corazón cree que se va a ir al cielo. Sí cree que Jesús pagó por sus pecados, pero anda en fornicaciones, en mentiras, en robos, en adulterios. Y él cree que de todo mundo se va a ir al cielo. Te pregunto, ¿entrará al reino de Dios aunque sí crea, pero no se ha arrepentido de sus pecados? Entonces hay una fórmula que Jesucristo dijo, arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es apto entonces para bautizarse? El que se ha arrepentido y ha creído en el Evangelio. ¿Cuál es el significado del Evangelio? Romanos 6, 3 y 4. ¿Cuál es el significado? Dice Romanos 6, 3.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿De qué está hablando? Jesús sí murió, pero ni tú ni yo hemos sido bautizados, pero pues no hemos muerto. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, en la muerte de Jesús? ¿Qué más? ¿El 4? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué? A ver, ¿cómo? Somos sepultados, nos metimos a la tumba, nos metimos a aquella cueva en Jerusalén, ya estamos bajo tierra, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo? Bueno, la Escritura no lo dice. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Qué significa el bautismo en agua? Mira, alguien que ya se arrepintió y creyó, que camina dando frutos dignos de arrepentimiento y se bautiza, ya murió al pecado. Ya quedó atrás. Dice la Escritura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este hombre es uno nuevo. Esta mujer es una nueva. Este joven que creyó es nuevo. Esta jovencita es nueva. Este anciano, aún en su lecho de muerte por anciano, es hecho nuevo. Y entonces, ¿qué es lo que significa cuando dice porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo? Ok, te voy a decir que cuando nosotros vamos a las aguas, en un río, en algún lugar donde haya agua, y la persona es sumergida, está representando algo, está haciendo el símil de algo. Es un acto público de lo que ya pasó en la vida de esa persona. Porque dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, quiere decir en un acto público que la persona se sumerge y significa como si ya hubiera muerto. Eso significa. Murió al pecado, murió a todo, pero esto es algo que ya pasó en su vida, que ya eso ya dejó atrás, ya lo dejó atrás. Entonces la persona es sumergida, que significa es muerto. Y después de estar algunos segundos en aquel lugar, bajo las aguas, la persona sumerge. ¿Qué hizo Jesucristo? Después de haber estado en la tumba, resucita. Ese es el bautismo en agua, físico. Eso es lo que sucede. Muy diferente al bautismo en el Espíritu. Esa es otra cosa que algún día lo vamos a ver. Muere, es sumergido públicamente, la gente se da cuenta. Miren, lo que ya le pasó en su interior, ya se arrepintió, ya creyó, ya es una persona nueva, transformada. Miren, está juntamente con Cristo en el bautismo. Entra al agua, que significa como si entrara a la tierra, significa su muerte, para resucitar, así como Cristo en un cuerpo glorificado, en una vida que glorifique a Cristo. Eso significa, ese es el hecho, pero algo que ya pasó en la vida de la persona, ya es otra cosa. Dice que ahora nosotros andamos en vida nueva, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Resucitamos para andar en vida nueva. Tan resucitamos que la gente que te conoce, tus padres, tus amigos en el trabajo dicen, ¿este es otro? No es el mismo. Tiene una vida que glorifica a Cristo. Es otro. Se dan cuenta, es otro. Incomodas a la gente porque tu vida es otra. Si la gente no se da cuenta ni siquiera que tú eres cristiano, que ya te bautizaste, la gente ni siquiera se da cuenta por cuanto tu vida sigue siendo la misma. Pregúntate si debías haberte bautizado. O sea, murió el viejo hombre para que andemos ahora en vida nueva, dice la Escritura. Romanos 6, verso 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. O sea, ¿en verdad fuimos físicamente crucificados en Él? No, de ninguna manera.
pero es algo simbólico, es algo para que la gente se dé cuenta. Fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto no sucede en las aguas, esto sucede cuando tu vida, porque tú así lo decidiste, quiere vivir conforme a las Escrituras, se arrepiente y cree en el Evangelio. Y cree en el Evangelio. Si tu vida pasada, dispuesto a obras injustas, ahora vives en obras justas, no en cuestiones religiosas. No importa lo que diga tu pastor, no importa lo que diga la gente. ¿Qué importa lo que diga? Me importa lo que diga Cristo de mí, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y vivo mi vida consagrada a Jesús. Y entonces el bautismo es un testimonio público de lo que ya pasó en tu vida. Ahora quiero decirte algo. En la época de Jesús, en la época de la primera iglesia, en la época de los apóstoles, la iglesia era perseguida. No había tanto falso cristiano como el día de hoy. El día de hoy, porque la gente sintió bonito, porque un día lloró, porque un día sintió cositas, porque un día un canto lo emocionó y su vida sigue siendo exactamente la misma. Y le dicen que si se bautiza, se bautiza. Y entonces la persona cree que ya es cristiano. En aquella época no había falsos. Sabía la persona que en cuanto tomara la decisión de dejar sus pecados y creer en Jesucristo, iba a ser bautizado en el río, a la vista de todos quienes, de todos los demás creyentes, a la vista del pueblo, pero a la vista también de los enemigos de Cristo, de las guardias romanas. Y en cuanto la persona era bautizada públicamente, pasaba a ser parte de la lista negra de los romanos y del Sanedrín y de todos aquellos enemigos de Roma. Y en ese momento tu nombre era puesto, el nombre de esa persona era puesto en una lista para ser perseguido, encarcelado, torturado y muerto. No había falsos como el día de hoy. Había gente que de veras quería pagar el precio por ser cristiano. Cuando no hay una verdadera conversión, no hay un verdadero arrepentimiento. Y no hay un verdadero arrepentimiento cuando no hay una verdadera conversión, ni creen de todo su corazón. Veamos Hechos 8, 9 al 13. Veamos un hombre que hoy en las iglesias de hoy, pasaría a ser quizás un pastor, un ministro. No, hombre, lo levantarían mucho. Me estoy refiriendo a Simón el Mago. Dice así: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Era un mago y en verdad que hacía cosas grandes, dice la Escritura. Apantallaba a todos. ¡Wow! ¿Qué poder es este?, decían. ¿Qué más? A oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. O sea, imagínate nada más las maravillas que hacía Simón el Mago. Era un mago de veras. Aprendía muchas cosas, apantallaba a la gente, no era un charlatán. La gente grande y chica decía: wow, este tiene el poder de Dios, qué grande es. ¿Qué más? Sí, dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado durante mucho tiempo. Ya hablaban de él. No, el mago, el Simón el Mago. La gente hablaba, quizá en las casas hablaba, quizá en las plazas hablaban de Simón el Mago. Era extraordinario, tenía mucha fama. ¿Qué más dice la Escritura? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres, y él era parte del pueblo. ¿Qué más dice? También creyó Simón mismo. O sea, este mago que hacía maravillas, que era famoso entre el pueblo, también creyó y ahí se bautizó, estando siempre con Felipe, viendo las señales grandes y milagros que hacían. Estaba atónito. Ahí déjamelo tantito. Dice que Simón el Mago también creyó. Dice, y se bautizó. Y no se bautizó con un pastor de la religión, no, con Felipe. Felipe no era cualquiera.
discúlpame, Felipe no era cualquiera, estaba lleno del Espíritu Santo. Felipe no era cualquier personaje dentro de la iglesia o dentro de la religión. No, Felipe era alguien muy particular, lleno del Espíritu Santo. Y dice, y viendo las señales y grandes milagros que hacían los apóstoles, curaban enfermedades, sanaban, hacían tantas cosas, que Simón el mago, el mismo Simón que hacía magias, estaba atónito, estaba sorprendido. Le llamaba la atención todo aquello. Dice que dejó sus artes mágicas. ¿Qué más? Dice que dejó sus artes mágicas, dejó todo. Daba mucho testimonio. O sea, como hoy en día mucha gente da testimonio de todas estas cosas. Da testimonio de muchos que antes andaban en pecados muy escandalosos y uno puede decir, dejó su pecado. Mira, era bien borracho y dejó la borrachera, era un ladrón y perdonó. Mira, dejó todo, mira, su vida ha sido transformada. Daba testimonio, todas sus artes mágicas las había dejado. Pero ¿qué crees? Sí creyó y estaba atónito, pero no se había arrepentido. Veamos ahí mismo en Hechos 8, del 18 al 23. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, o sea, llegaron Pedro y los demás discípulos, los demás apóstoles, imponían las manos y se derramaba el Espíritu Santo y veía que pasaban cosas. Dijo, yo nunca he hecho eso. Y entonces, como no estaba un corazón arrepentido, como no había creído realmente en Jesús, aunque haya dejado sus prácticas, aunque era discípulo de Felipe, aunque estaba entre todos, quizás hasta tomaba la cena del Señor, quizás le decían, ay, hermano Simón, ay, qué testimonio, hermano Simón, qué bonito habla usted. No, hombre, el hermano Simón se convirtió. Pero llegado su momento salió lo que realmente había delante de él, había enfrente de él. Y dice que ya se había bautizado, o sea, había engañado a Felipe. Ya estaba bautizado, junto con toda la gente se bautizó, le entró porque, no, pues yo sí creo, pero de momento surge que no se había arrepentido, que aún practicaba su pecado, que aún había dejado cosas muy ocultas en el corazón. Pero como Dios descubre todas las cosas, sacó aquello de Simón. Y dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué más? Diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. No sabía ni de lo que estaba hablando este hombre. ¿Qué más? Entonces Pedro le dijo, no te preocupes, tú ya eres bautizado, tú vas al reino de Dios, tú como ya te bautizaste y aquí los mismos apóstoles te bautizaron y fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o fuiste Tú ya recibiste las aguas, tú ya te hundiste en las aguas y saliste resucitado como Cristo resucitó. Tú ya vas al cielo. ¿Eso dice la Escritura? Mira lo que le dijo a un hombre bautizado. Ya estaba bautizado Simón. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? O sea, salió lo que hay en tu corazón. ¿Qué más? No estaba un corazón arrepentido, claro. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto. O sea, nada más es para los cristianos, para los verdaderos arrepentidos, para los que verdaderamente creyeron de todo corazón, para los que dieron frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces le dijo, no tienes tu parte ni suerte en ese asunto, porque tu corazón, no, mi amigo, no nos engañes, no es recto delante de Dios. No es recto delante de Dios. Imagínate una persona que ya se bautizó, pero sigue maldiciendo, sigue con el cigarro, sigue ofendiendo en su casa. En la iglesia se porta muy bien. Los domingos dice hermano, aleluya, gloria a Dios. Ay, qué chulo es el hermano, qué chula es la hermana. Pero en su casa saca todas sus amarguras, saca todos sus pecados, sigue viendo la televisión y las inmundicias de la televisión o del internet. Sigue disfrutando del pecado propio y de otros, sigue burlándose de Cristo. Le dijo, tu corazón es recto delante de Dios. ¿Qué más? Arrepiéntete pues, porque se nota que no estaba arrepentido, había creído, se bautizó. Pues arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruega a Dios
si quizás. Dice, ruega a Dios si quizás, a lo mejor, tal vez. ¿Quién sabe? Te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El pensamiento. Todavía no había pecado, no andaba en adulterio, no andaba en fornicaciones. Nada más tuvo un pensamiento que lo expresó. Véndeme este don para que yo también sea tan poderoso como ustedes. Ruega a Dios y quizás, Pedro no le prometió que por ser bautizado él ya, Dios iba a tener una concesión con él, le iba a dar más chance. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si Dios te perdone? ¿Quién sabe? Le dijo Pedro. 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, veo que tienes mucha maldad en tu corazón. Está preso tu corazón. Quisiste engañarnos, quisiste engañar al Espíritu Santo, quisiste engañar a los hermanos, quisiste comportarte como uno de ellos. No, mi amigo, tú no tienes parte ni suerte en esto. Pero ya se había bautizado. Si el bautismo salva, ¿por qué Simón no era salvo? Y no lo bautizó cualquiera. No se bautizó en la iglesia católica de chiquito. No se bautizó con un pastor que a lo mejor también engaña. No se bautizó con un sacerdote. Con Felipe, que no era cualquier cosa. Con Felipe. No era cualquier cosa, Felipe. Era muy particular la vida de Felipe. Jesús lo había ocupado, lo habían mandado para predicarle al eunuco. No era cualquiera. ¿Tú qué piensas? Ya estaba bautizado Simón. Ya era parte de la iglesia. Y tenía un testimonio, discúlpame, pero grandísimo, muy grande, muy grande. Era un personaje popular, que todo el mundo lo conocía y todo el mundo creía que hacía grandes cosas y que Dios estaba con él. Pero el Espíritu Santo dijo, a mí no me engañas. Cuando no hay arrepentimiento, no puede haber salvación. Y cuando no hay fe, que es igual a creer, pues tampoco hay. Veamos otra cita, Hechos 29, del 1 al 5. Veamos qué dice la Escritura. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, síguele por favor, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, tú creíste, pero recibiste el Espíritu Santo. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, no hemos oído hablar nada de eso. No sé de qué me estás hablando. Síguele. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, o sea, en el bautismo de agua. ¿En qué pues fuiste bautizado? Si no has oído hablar del Espíritu Santo, no sabes nada de esto, pues, ¿en qué fuiste bautizados entonces? No, pues en el bautismo de Juan, o sea, en agua. Nos metimos al agua y salimos del agua. ¿Qué más? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Eso es, en Jesús el Cristo. O sea, Jesús, Juan el Bautista bautizaba y les decía que se arrepintieran para ser bautizados y que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. El 5, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, ellos ya habían creído, ya se habían bautizado, pero no habían entendido que había el Espíritu Santo. No lo habían entendido, no sabían del Espíritu Santo. Y entonces estos fueron confirmados por Pablo. Y entonces les impuso las manos y fueron bautizados en el nombre en el nombre del Señor Jesús, en el Espíritu Santo. ¿Por qué se atrevió Pablo a bautizarlos en el Espíritu Santo? Porque era gente arrepentida, era gente que había creído, era gente que no había oído hablar del Espíritu Santo, le faltaba doctrina. Pero arrepentidos y creyendo, ya lo estaban. Les faltaba una doctrina. No habían oído hablar del Espíritu Santo. Pablo se dispone y les habla del bautismo del Espíritu Santo.
pero no era un Simón el Mago. Podemos entender entonces, con lo que ya acabamos de hablar con estas últimas citas, ¿Simón el Mago era salvo o no era salvo? Bueno, no sé qué digas tú, qué diga yo, pero Pedro, el apóstol Pedro le dijo, tú no tienes parte ni suerte en este asunto. En otras palabras, tú no eres salvo. Oiga, pero hasta mi pastor me dio por escrito que yo era salvo. Pedro le dijo, tú no tienes parte ni suerte. No tienes nada que ver con él. ¿Qué asuntos, no? Hay muchas doctrinas falsas, como esta, que creer que porque te bautizas tú ya eres salvo. Vamos a ver algunos bautismos que pues, la gente cree, le hacen creer. Quizá no solamente cree, sino le hacen creer en algún grupo, en alguna religión. La misma persona se hace ideas quizás, pero no escriturales. Vamos a ver algunos falsos bautismos, algunos que hemos llamado el bautismo mágico. Mucha gente cree que porque se bautiza, porque lo bautizaron en un lugar, cree que por esa razón ya va a dejar el pecado. Como que si fuera algo mágico. De veras, creen que es algo mágico. Ya no puedes pecar porque ya te bautizaron. Incluso la familia, el papá o la mamá, y se bautiza a su joven, un joven de 15, 16, 18 años, y dicen, ay, qué bendición, ya se bautizó, ya va a dejar a sus amigos, ya va a dejar la borrachera, ya va a dejar todo, y ahora va a servir a Cristo por cuanto ya se bautizó. Ya va a dejar la droga. Y tú te puedes encontrar en las cárceles y en los centros de rehabilitación a mucha gente que ya fue bautizada. Te puedes encontrar en los bares y cantinas gente que ya fue bautizada, ya sea en la iglesia católica o ya sea en una iglesia evangélica, y cree que por esa razón ya puede ir al reino de Dios, porque por cuanto lo bautizaron. Y hay gente que hasta te dice, no entiendo por qué su vida está así, la verdad no lo entiendo, si él ya fue bautizado. No entiendo por qué regresó otra vez a sus drogas si él ya fue bautizado. Pues porque el bautismo no cambia a nadie. A nadie cambia el bautismo. Y muchos creen que es mágico, que por hecho de ya bautizarte, tú ya vas a cambiar. Otros creen que con el bautismo en agua vienen dones y talentos. Y yo diría, ay, primero arrepiéntete. Los dones y talentos vienen después, cuando viene un derramamiento del Espíritu Santo, no en el agua. Pero la gente cree que porque se bautizó en agua ya es otra cosa, no. Otros creen que por ser bautizado ya eres cristiano, que porque te bautizaron en una iglesia tú ya eres cristiano. Es un engaño. Hay otros que hemos llamado bautismo por conveniencia. Son aquellos que insisten en que sus familiares se bauticen. Imagínate que hay una hermanita chula que asiste a una iglesia y ora a Dios para que su esposo sea bautizado. Ora a Dios para que sus hijos sean bautizados. Como mi esposo es muy borracho, porque mi esposo es muy maldiciente, porque se va con mujeres. Y ora, Señor, que se quiera bautizar. Y le habla a todos sus familiares cuando finalmente lo convencen. Y le habla a todos sus familiares y le saca fotos, le sacan película. Mira, mi esposo ya se bautizó, bendito sea Dios. Ya mi esposo va a ser diferente a partir de hoy. Y llegas a una conclusión, ¿que acaso Jesús no tiene poder? ¿Por qué no lo cambió? ¿Por qué no cambió a mi hijo si ya se bautizó? ¿Por qué no es otra persona? ¿Por qué no se le quitó lo amargado a mi esposa si ya se bautizó? Porque tú querías que se bautizara porque te convenía, porque creíste una falsa doctrina, que creyendo que tu esposo, tu hijo, tu familiar iba a ser diferente por eso. Eso no sirve. ¿Qué otra falsa doctrina? El bautismo de los infantes, el bautizo de niños, que sirven para hacer una buena fiesta, sirven para que te cobren por el bautismo y sirve para que haya arreglos y cosas por el estilo, te hagas de compadres con los que ya puedes ir a tomar después, y bueno, una serie de social y económico, grande. No hay un solo texto en la Biblia, que se haya bautizado a un niño pequeño. Porque la condición, dice Pedro,
arrepentíos y bautícese. O sea, la condición es que la persona se arrepienta, crea y se bautice. Un niño pequeño, ¿de qué se arrepiente? Y no tiene ni capacidad de arrepentirse, ni tiene capacidad de arrepentirse, de tomar una decisión de seguir a Cristo, nada. Entonces Jesús, conociendo esa condición, dijo: de los tales es el reino de los cielos. No necesitan hacer todo eso. ¿De qué necesita arrepentirse un bebé que quizá tenga un mes de nacido? Yo te pregunto, ¿de qué? Si la Biblia me enseña que se arrepienten, creen y se bautizan. Es el orden. Los niños no tienen para qué llegar a esto. No tienen por qué. Pero la Iglesia Católica inventó algo que es muy perverso. Te lo voy a leer y ahí va a aparecer, y lo puedes tú buscar en internet. Dice así, un término del siglo XIII. Dice: el texto recuerda que en el siglo V, San Agustín, aquel teólogo católico, San Agustín decía que los niños muertos sin bautizar iban al infierno. O sea, si un niño moría y no había sido bautizado, iba al infierno. Por eso mucha gente se ocupaba de que sus hijos fueran bautizados, no importa cómo, aunque fueran bien chiquitos. Bueno, dice después que a partir del siglo XIII, eso se creyó desde el V hasta el XIII, dice que a partir del siglo XIII comenzó a hablarse de un lugar llamado limbo. No sé si tú has oído hablar de él. La Iglesia Católica en su doctrina sacó una idea que se llama limbo. Dice: como es el lugar donde los niños no bautizados estarían privados de la visión de Dios, pero no sufrirían ya que no lo conocían. Te explico. Inventaron el limbo, que es un lugar donde van los niños no bautizados, en donde ahí van a estar, pero no van a sufrir. ¡Ay, qué alivio! No van a sufrir. ¿Por qué? Porque aunque no vean a Dios, no van a sentir la ausencia de Dios por cuanto ni lo conocieron. Eso dice la doctrina católica. ¿No han leído cuando dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos? Mi embrión vieron tus ojos. Quiero decirte que hay una práctica, no sé si sigue, la verdad. Cuando yo era niño, ya hace muchos años de esto, cuando en un hospital un niño que había nacido mal o que se corría el riesgo de que muriera, una enfermera, un doctor católico obviamente, que veía que el niño no iba a sobrevivir, iban inmediatamente, le ponían un poco de agua en su cabecita, poquita le ponían, y le decían: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le daban por nombre María o José. María, ya se llamaba María o José el niño. Y así se moría, ya no se iba al limbo, ya no iba a estar en este lugar. Imagínate nada más qué triste sería para ti, papá, que crees esto, que tu hijo se fue sin bautizar, se murió y no lo alcanzaste a bautizar. Qué angustia tendrá un padre creyendo que su hijo no va a estar en el cielo y que cuando muera no lo va a poder ver porque está en otro lugar por no haber sido bautizado. Y se perdería de la presencia de Dios, aunque no sufriría porque como no conoció a Dios, pues no habría problema. Eso dice la Iglesia Católica. Pero un día se le ocurrió a Juan Pablo II, que ya falleció, al Papa Juan Pablo II en sus funciones, dijo un día: el limbo no existe, es una mentira. ¿Cómo? Pero 20 siglos me dijeron que sí, pero no es cierto, no hay limbo. Y alguien preguntó: ¿y qué vamos a hacer con todos los niños que están en el limbo? Pues si ya no existe, ¿qué hacemos con todos esos niños? No, ¿qué hacemos con toda la angustia de aquellos padres que creyeron que sus hijos nunca iban a ver a Jesús? ¿Por qué? No se bautizaron. De ahí la necesidad de que vayamos a llevarlo y ándale, y va creciendo el niño. ¿Y cómo? ¿No le vas a cortar los cuernos? Vamos a quitarle el pecado original. Dios entiende muy bien el pecado original. El pecado original lo cometieron Adán y Eva, no nuestros hijos, no un infante. Y Dios no le va a culpar a alguien de lo que no hizo. Pero hay que quitarle el pecado original al niño. Bueno, lo bautizas y al rato es bien perverso el niño. No lo cuidaste. Creíste que por haberlo bautizado ya tiene el don del Espíritu Santo, que ya va a ser bien sano, bien puro. Oye, esta humanidad sería padrísima. Pero el niño,
a veces a muy temprana edad, por descuido de los padres, empiezan a maldecir, empiezan a enojarse, empiezan a manipular y empiezan a hacer cosas indebidas. Pero está bautizado el niño. Un día falleció un amigo, recuerdo un amigo, murió hace algunos años, se estrelló, venía borracho, muy borracho, había estado en competencias de autos y venía muy borracho en su auto, venía del autódromo y chocó de frente contra un autobús de pasajeros. El hombre quedó destruido, destrozado. No nos dejaron verlo. Es de esas personas que cierran el féretro, cerraron la caja y dijeron: nadie lo puede ver. ¿Por qué nadie lo puede ver? Por lo destrozado que está. No se le pudo acomodar, sería un aspecto horrible. Así sucede cuando muchas personas mueren de una manera terrible, destrozado todo su cuerpo. Cuando llamaron al sacerdote para que dijera una misa, lo primero que preguntó se acercó al padre: ¿quién es el papá de este joven que falleció? Ya dijo el hombre por allá: yo soy el papá. La primera pregunta que hizo el sacerdote fue: oiga, ¿su hijo fue bautizado en la iglesia católica? Sí, no se preocupe. Y empezó su sermón diciendo: este hombre está en la presencia de Dios. Sin saber que murió borracho, tenía un amante, tenía destrozado su matrimonio, le había robado a su propio padre lo de su jubilación. Si no se mata, lo hubieran metido a la cárcel por los robos que había cometido en la empresa donde él trabajaba. Pero el sacerdote nada más preguntó: ¿fue bautizado en el seno de la Santa Madre Iglesia Católica? Sí, lo bautizamos de chiquito. Él está con Dios ahora. Porque se cree que el bautismo salva a las personas. Entonces, si tú eres católico y fuiste bautizado en el seno de la Santa Iglesia Católica, no te preocupes, vas a ir al cielo. Prostitúyete, fornica, roba, mata, haz lo que quieras, no importa, vas a ir al cielo. Asegúrate nada más que tengas tu carta de bautismo. No lo digo como una broma, sino como un sarcasmo. La gente cree cosas que Dios no respalda. ¿Qué más? Bautismo de responsabilidades. Mucha gente van los pastores y le dice: oiga, ya bautícese. Ay, no, pastor. No. Qué responsabilidad tan grande. Es que es una responsabilidad grande, es una decisión muy fuerte. Ya bautizarme es como una obligación delante de Dios, que todavía no estoy preparada. No estoy preparado para una responsabilidad tan grande. Qué engaño. Cuando una persona se convierte por puro amor a Cristo, toma decisiones a favor de Cristo. No se espera que se bautice para tomar responsabilidades delante de Dios, que su primera responsabilidad es vivir en santidad. Pero les hacen creer que con esto van a adquirir nuevas responsabilidades delante de Dios. No. Si eres verdaderamente convertido, las tomaste el día que te convertiste a Cristo, que creíste y te arrepentiste. Pero una persona que no se ha arrepentido, que no ha creído, que sigue en sus pecados, ¿cuál es lo que quiere evadir la responsabilidad? Ay, no vaya a ser que tenga que dejar mi forma de vivir, que deje mi noviazgo, que deje mi televisión, que deje mis maldiciones, que deje mi vino. No, mejor no, son muchas responsabilidades. No, todavía no estoy preparado, pastor. ¿Cree que va a obtener más responsabilidades por eso? No, eso es un engaño. ¿Qué otro engaño del bautismo en agua? Cuando es religioso o por presión. Cuando una persona asiste a un lugar, y quiero decirte que hay lugares que el mismo día que vas, aquí hay un lugar muy grande, el mismo día que vas, te ven que tú eres raro en ese lugar, que es la primera vez que vas, alguien se te acerca muy amable y te dice: oiga, ¿usted ya fue bautizado? Hermano, ¿usted ya fue bautizado? ¿No quiere ser bautizado? Sí. Y entonces lo llevan, te hablo en un lugar muy particular que yo conozco. Te llevan a un lugar, te dan una bata, te ponen en un lugar donde hay una cortina y hay
Es como un pequeño bañito ahí. Y entonces, ni te explica nada, ni ven tu vida, ni revisan tu vida si tienes frutos dignos de arrepentimiento, como enseñó Juan el Bautista, ni nada, y de momento le abren la cortina y está toda la congregación. Hasta se asustan, pensábamos que esto era algo más íntimo. No, te están viendo ahí 200, 300 personas, te meten al agua y te bautizan el mismo día que fuiste por primera vez. Y te sacan fotografías. Y estás en el álbum de fotografías y luego dicen, ay, este mes se convirtieron 300 gentes en nuestra iglesia. Pero tú no ves 300 gentes más sentadas ahí. Simplemente fueron un día y no vuelven a regresar. Es bien curioso. Fíjate, la gente, dice la Escritura, que la gente iba hacia donde estaba Juan el Bautista y querían ser bautizados por Juan. Incluso fariseos, escribas y fariseos iban y también querían ser bautizados por el apóstol Juan. Mismo Jesús caminó hacia las aguas y se encontró con Juan. O sea, todos querían ser bautizados. Qué curioso que las religiones de hoy van e insisten los pastores y los líderes, ándale, bautízate. Ándale, bautízate, ya tienes mucho, ya bautízate. Y las personas, no, todavía no, yo todavía no me quiero bautizar. Algo el Espíritu les dice, pero los pastores y líderes dicen, no, ya bautízate, ya va a haber bautismos. Y preparan bautismos una y otra vez, y 3 o 4 o 5 eventos en el año, y algunos hasta cada semana, con tal de que la gente se bautice. Y les urge que la gente se bautice. Entonces te preguntas, ¿por qué promueven tanto el bautismo? ¿Por qué quieren que se bautice? ¿Por qué me insisten tanto? Hay personas, incluso hay lugares donde la gente se acerca al que acaba de venir, al invitado, y le ofrecen ser bautizado en ese momento y no quiere, y entonces no pudo, y entonces viene otro que quizá tenga más saliva y le dice, oye, mira, pero ¿por qué no quieres ser bautizado? ¿Cuál es la razón? Porque la gente quiere que te bautices. ¿Cuál es la idea? Porque cuando una persona se bautiza en una iglesia, llámese evangélica, llámese bautista, llámese presbiteriana, llámese testigos de Jehová. Bueno, los testigos de Jehová no estoy seguro si bautizan, no lo sé, la verdad. Pero lo que sí te puedo decir es que los sabáticos hacen mucho hincapié en esto y te bautizan. ¿Cuál es la idea? Que cuando tú ya te bautizas, tú perteneces a esa iglesia. Tú ya eres miembro de esa iglesia. Y como eres miembro de esa iglesia, tu obligación es no irte a otra iglesia por cuanto aquí naciste. Esta es tu iglesia donde tú naciste y te enseñan eso. Tú ya eres miembro nuestro porque aquí te bautizaste. No te vas a ir a la de la esquina, ni te vas a ir a otra denominación. Tú ya eres parte de nosotros. Por lo tanto, tú tienes que venir ya cada domingo y te vamos a ir a dar estudios y te vamos a ir a dar doctrina y a partir de hoy no te dejan en paz. Se nos olvidaba, y tienes que diezmar aquí en este lugar, y tienes que ofrendar, y tienes que prestar tiempo, y tienes que abrirnos tu casa, y tienes que ayudar aquí, y todo, y si tienes cierta cultura, a lo mejor, y con suerte hasta predicador te hacemos. O sea, les surge. Es como si te pusieran un sello y dijeran, tú ya eres bautista, ya eres nuestro. Tú ya eres sabático, ya eres nuestro. Tú ya eres de mi iglesia, no te puedes ir a otro lado. Es como traicionarnos. Cuando yo era pequeño, nací en un seno de la iglesia católica. Y a media cuadra de mi casa había una iglesia evangélica. No recuerdo que mi padre me haya prohibido meterme a la iglesia católica. No me acuerdo, a la iglesia evangélica. No lo recuerdo, era una iglesia bautista. No recuerdo que me hubieran prohibido. Pero yo sabía que yo traicionaba a la iglesia católica si yo me metí ahí. Son valores entendidos, valores que se te arraigan y que uno lo cree por cuanto fuiste bautizado en la iglesia católica. Como porque fuiste bautizado en la iglesia aquella. Y entonces a partir de ahí, de tu bautizo, ya te dicen hermano, hermana, te regalan una Biblia, también le regalan una Biblia a quien te invitó.
Y la iglesia va creciendo, 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 creciendo. Y es un éxito para aquella iglesia y para sus pastores, o sus ministros, o sus líderes. Por eso ese interés tan grande de que la persona se bautice. Ya es parte de la iglesia. Éramos 300, ya somos 400, ya somos 500. Por eso, en muchos lugares, hasta Biblia te regalan. Te dan un regalito, te mencionan en el frente. Te mencionan y te dicen la hermanita fulana que ha traído 4 o 5 personas. ¡Wow! Y hay iglesias, principalmente las que dependen de los Estados Unidos, que mandan fotografías de la gente que bautizan y dicen, hay un avivamiento en aquella iglesia de México, hay que mandar recursos, hay que mandar dinero, está creciendo mucho, hay que mandar misioneros. Mira, está creciendo, manda recursos para que hagan un templo más grande, para que hagan un lugar más grande. Hay que mandar dinero. Y entonces por eso mandan fotos y fotos y fotos de gente que si vinieran aquellos gringos, no la encontrarían ahí sentada. O cuando menos, un porcentaje muy bajo encontrarían ahí, porque ellos bautizan a todo el mundo. ¿Y sabes cuál es el engaño más grande? Que tú ves a las personas mintiendo, robando, y creen que son salvos, por cuanto ya fueron bautizados. ¡Qué engaño de estos lugares! Tienen culpa los pastores, tienen culpa los líderes de esas iglesias, sí tienen culpa. Pero quiero decirte, también tú, por haberte creído algo que no es. Porque tu misma vida da testimonio que no eres cristiano. Tu misma vida te grita y te dice, no tienes parte ni suerte. Tú no eres cristiano. Tú mismo quizás haya momentos en que de reflexión, de aquellas veces que viene un toque del Espíritu Santo para ver si te conviertes. Y entiendes algo, no soy cristiano. Pero aquí dicen que así somos, que un día cuando nos muramos, entonces vamos a dejar el pecado, que entonces ya vamos a ser diferentes, que Cristo pagó por nosotros, que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pequemos entonces para que la gracia sobreabunde. Qué engaños tan grandes. Pero la gente, las iglesias, cuando tú te bautizas, y ese es el engaño, cuando tú permites que se te bautice, la intención es, tú ya eres parte de mi iglesia, tú ya eres parte de nosotros. Por eso, incluso la Iglesia Católica dice, con aquellos que fueron bautizados de pequeñitos, aunque nunca les interesó la iglesia, ni la católica, ni ninguna, gracias a sus pecados tan grandes de la Iglesia Católica, que mucha gente se les va cada vez más. Y muchos de ellos no se van a otras iglesias. Muchos de ellos dicen, las cosas de Dios es pura basura. Gracias a los malos testimonios de toda esta gente. Gracias al mal testimonio de los que se están bautizados. La Iglesia Católica se atreve a decir, cuando un católico, como en mi caso, que fui bautizado en la Iglesia Católica, que ni me acuerdo ni sé cuándo, cuando yo me salí de la Iglesia Católica, para no meterme a otra religión, sino me salí para vivir la vida en Cristo, ¿sabes cómo se me conoce? Hermanos separados. Hermanos separados. ¿Por qué? Sigo siendo hermano por cuanto fui bautizado, o sea, no me quieren dejar, ¿me entiendes? Sigue siendo hermano, pero está separado. Es un engaño. Y quiero decirte que lo que le predican a muchos de estos, que los bautizan sin haberse arrepentido, es una falsa doctrina también, que va a consecuencia con esto, la del recibe al Señor en tu corazón. Y hasta le dictan una oración para que la repita. Señor, yo te recibo. Señor, yo ya quiero recibirte en mi corazón, que tú seas el Rey, el Señor de mi vida. Y en ese momento se convierten en cristianos y son aptos para que los bauticen. Cuando la Biblia dice que arrepentimiento y fe para salvación. Arrepentimiento y fe. Termino con esta cita, 1 de Pedro 3, 20 y 21.
Dice, lo que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Nada más 8 cuando el arca de Noé. ¿Qué más? Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Cristo. O sea, estamos en esta carne, pero aspiramos ¿a qué? A una buena conciencia, a servir a Dios, a servir a Dios. El bautismo nos salva. Concluyo con esta frase. La escribí así. Por otro lado, concluyo diciéndote, el bautismo en agua de verdaderos creyentes que pasaron por el arrepentimiento y la fe y se mantienen en la fe, es una gran fiesta cuando uno se bautiza, donde se da testimonio del poder de Dios para transformar una vida, dando testimonio de los pecados pasados y que ahora se vive una vida nueva y en abundancia. Cuando una persona verdadero creyente se bautiza, no se hace en lo oscurito o no se hace aquí nada más para alguna situación religiosa y para sacar fotos. Hay una fiesta y se da testimonio y muchos por el Espíritu confiesan pecados, como dice ahí que cuando bautizaba Juan el Bautista, muchos testificaban y muchos confesaban sus pecados. No decían yo soy la peor de todas, decían yo fui prostituta, yo engañé a mi marido, yo soy un ladrón, y decían sus pecados. Y entonces te dabas cuenta de algo, no cualquiera se atreve públicamente a decir sus pecados. No, públicamente no lo hacen, ni tampoco de su voluntad, sino el Espíritu Santo promueve ¿para qué? Para que Cristo sea glorificado, para que la gente pueda entender una vida miserable, ahora transformada. Mi amigo, cerremos nuestros ojos. Nada más, el cerrar nuestros ojos no tiene nada mágico, es para que allí en el lugar donde tú estás no te distraigas. Y a veces cerrando nuestros ojos podemos meditar un poquito más. Yo te digo, si tú eres bautizado y tu vida es de pecado, tu vida no ha sido transformada o fue transformada religiosamente, ya no eres el que eras. Así como Alcohólicos Anónimos también cambia a la gente que asiste allí, pero viven todavía sus pecados. ¿Con cuántos pecados puedes entrar al reino de Dios? La respuesta es con ninguno. Si tú todavía vives en tus pecados, aunque hayas sido bautizado, reflexiona. Tu bautizo fue puramente agua. Hay quienes han dicho, pues entra el demonio seco y sale mojado, porque no ha pasado nada en su vida. Por eso tú puedes ver mucha gente que ha sido bautizada y anda de borracho, adulterando, fornicando, mintiendo, robando, pero fue bautizada. En las cárceles hay mucha gente que fue bautizada. En los lugares de prostitución hay mucha gente que fue bautizada. En las drogas hay mucha gente que fue bautizada. No sea que Dios te encuentre como Simón el Mago, dando mucho testimonio, pero sale lo que en verdad eres, un pecador, una pecadora. Abre tus ojos, reflexiona. Dice la Escritura, examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Si tu sustento no es el arrepentimiento y la fe para salvación, tu sustento es que un día tú te bautizaste. Te lo digo con mucho respeto, vas a ser un bautizado en el mismito infierno, pero bautizado, eso sí. Ahí vas a conocer a Simón el Mago. Ruega a Dios y quizás, tal vez, a lo mejor te sea perdonado tu pecado. Padre, gracias por la bendición de este estudio. Gracias, Padre, porque nos permites hablar de tu palabra.
Bendice a los que escuchan, Señor. Que haya discernimiento en sus corazones, en sus mentes. Descubre lo que hay verdaderamente en sus corazones, Señor. No sea que venga un día donde ya no haya tiempo. No sea que haya un día como Esaú, que procurando el arrepentimiento, aún con lágrimas, no lo alcanzó. Bendice a la gente que nos escucha, Señor. Gracias por tu palabra. Bendito seas. Amén.